En este preciso momento, mientras tu dedo decide si se queda o se va, hay una mano invisible deteniendo tu impulso porque estás a punto de escuchar la advertencia que nadie te dijo en voz alta y la llave que, si hoy te atreves a usar, va a cambiar la atmósfera de tu casa, el rumbo de tus decisiones y el peso que has estado cargando en silencio. No llegaste aquí por azar, llegaste porque el cielo quiere evitar que caigas en una trampa elegante que luce como libertad y huele a éxito, pero termina cobrándote el alma. Y si te quedas hasta el final y haces exactamente lo que voy a guiarte a hacer, vas a sentir cómo se rompen hábitos que te dominaban, cómo se limpia tu mirada de culpas viejas, cómo se ordena tu corazón y cómo la paz vuelve a ser más que una palabra bonita. Te prometieron placer para curar tus heridas y solo te dejaron más vacío. Te prometieron autoridad para que te respetaran y te convertiste en preso de tu propia imagen. Te prometieron seguridad con números y acumulaste facturas que no se pagan con dinero. Por fuera el brillo seduce, por dentro el costo se multiplica y tú lo sabes porque lo has probado. Esa conversación secreta que te prometió alivio te dejó cansado. Ese gesto de control que te hacía sentir grande te dejó solo. Ese objeto nuevo que debía darte alegría solo tapó por unas horas el hueco que vuelve cada noche. Hoy no vengo a culparte, vengo a rescatarte y voy a decirte con amor y con urgencia que hay un camino para salir, que hay una cobertura real que te protege de lo que otros llaman normal y que si decides obedecer sin negociar, esta misma semana vas a dormir distinto, vas a decidir distinto y vas a mirar tu vida con una claridad que hacía años no tenías. No cierres este mensaje, porque lo que voy a decirte no es teoría religiosa ni frases motivacionales de calendario. Voy a darte pasos precisos que funcionan cuando el alma está cansada y el corazón se acostumbró a sobrevivir. Voy a mostrarte cómo cerrar puertas que nunca debieron estar abiertas, cómo poner en su lugar deseos que se desbordaron, cómo convertir lo que te gobernaba en algo que por fin vuelve a obedecer, y no porque seas de hierro, sino porque vas a estar cubierto por algo más grande que tu fuerza de voluntad. Si haces lo que escucharás aquí, no mañana, hoy, vas a notar señales claras. El impulso que te arrastraba pierde su fuerza, el orgullo que te endurecía se quiebra, la ansiedad que te perseguía se queda sin aire y la presencia de Dios, esa que quizás solo visitabas de vez en cuando, se convierte en tu casa. Quizá te preguntas por qué creerte, por qué quedarte, por qué pensar que esta vez sí puede ser diferente. Te lo diré sin rodeos, porque ya probaste el otro camino y no funcionó, porque ya intentaste calmarte con pantallas, acumular para sentirte valioso, sostenerte con promesas de yo controlo y al final te encontraste más solo. Hoy no te ofrezco vergüenza ni moralismo, te ofrezco una salida que tiene nombre, principios y poder. Una salida que no depende de tus ganas, sino de tu rendición. Una salida que no te habrá de humillar, sino de levantarte con dignidad. Una salida que, si te quedas y obedeces, va a cerrar ciclos que te hicieron creer que estabas roto para siempre. Hay una razón por la que sientes que este momento es distinto, porque lo es. Porque cuando la verdad llega a tiempo, corta cadenas silenciosas y enciende esperanzas que creías apagadas. Y aquí va mi compromiso contigo. No voy a jugar con tu dolor, no te voy a pedir imposibles, no te voy a llenar de culpas que ya conoces. Voy a hablarle a tu alma con claridad. Voy a darte palabras que se pueden vivir. Voy a entregarte instrucciones que si las cumples, van a alinear tu deseo, tu carácter y tus decisiones con un propósito más alto que tu reputación o tu cuenta bancaria. Y vas a ver con tus propios ojos cómo lo que te gobernaba empieza a obedecer cuando te pones bajo sombra y caminas en luz. Si te quedas, no perderás tiempo. Vas a recuperar territorio. Vas a cortar raíces que te saboteaban sin que lo notaras. Vas a poner límites donde antes pedías permiso a tus impulsos. Vas a volver a respirar profundo sin miedo a la noche. Y algo más, vas a sentir la autoridad suave del cielo diciéndote, esto sí, esto no. No para controlarte como un tirano, sino para protegerte como un padre. No te pido que confíes a ciegas. Te pido que te quedes unos minutos más y pruebes lo que el cielo le concede a los que dicen basta y dan el paso que siempre postergaron. Quédate, no te muevas, porque en los próximos minutos voy a encender una luz sobre la zona donde más tropiezas y voy a guiarte a hacer algo tan sencillo y tan decisivo
que cuando lo hagas de verdad, vas a sentir el primer crujido de la cadena y vas a saber que no estabas condenado a repetir la misma historia. Lo que hoy comienza en tu pantalla no termina aquí. Se va a meter en tus decisiones, en tu agenda, en tu manera de amar y de trabajar. Y te lo digo con el peso de quien confía en lo que anuncia. Si haces lo que escucharás hoy, vas a salir del ciclo que te tenía cansado y vas a entrar en un camino donde la paz deja de ser intermitente y el propósito deja de ser teoría. Respira, abre el corazón y quédate, porque la cirugía empieza ahora y la cicatriz no será vergüenza, será testimonio. Tú te quedaste porque algo por dentro dijo basta y porque sabes que si una voz te detuvo en mitad del desliz, es porque esa voz conoce el mapa de tus heridas mejor que tú. Y por eso ahora voy a entrar en la habitación donde guardas lo que no cuentas a nadie, para ponerle palabras a ese nudo en el pecho que te acompaña como una sombra que no se despega y que confundes con cansancio o con mala racha, cuando en realidad es un lenguaje del alma pidiendo auxilio. Y tú lo has sentido en mañanas donde abres los ojos y el cuerpo se siente pesado, aunque dormiste horas. Y el pensamiento amanece acelerado como si una deuda invisible te cobrara intereses emocionales y tú caminas por la casa cumpliendo rutinas con ese piloto automático que te roba los matices y los sabores y te sorprendes reaccionando con brusquedad por cosas pequeñas como si la paciencia estuviera perforada y te dices que no eres así, pero así te estás volviendo y no quieres admitirlo por vergüenza o por miedo a que te juzguen y entonces te recoges para adentro y te refugias en pantallas y promesas rápidas porque no soportas el silencio, y sin embargo el silencio regresa cada noche, y cuando regresa no te trae paz, te trae preguntas, y las preguntas te traen un eco de vacío que se amplifica cuando apagas la luz y miras el techo y repites esa frase que no confiesas en voz alta y que en el fondo es un ruego por sentido y por descanso. Tú sientes que la alegría se volvió un esfuerzo, y que reír de verdad te cuesta porque hay una capa de polvo emocional sobre todo y a veces hasta las buenas noticias te encuentran cansado y las celebras en público. Pero por dentro no hay música y te preguntas cuándo se te endureció el corazón y cuándo la ternura se volvió sospecha y comienzas a desconfiar de las manos que quieren ayudarte porque desde hace tiempo aprendiste a sobrevivir con el mínimo de afecto y el máximo de control. Y no es que no quieras amar, es que no quieres que te rompan otra vez. Y por eso te escondes detrás de tu eficiencia, o de tu ironía, o de tus compras, o de tu agenda apretada. Y haces chistes que evitan profundizar. Y te ocupas hasta que la ocupación te ocupa a ti. Y la noche te encuentra con ese brillo frío de pantalla que te promete compañía sin compromiso. Y te sugiere un alivio que dura 5 minutos. Y te cobra 5 días de culpa. Y te despiertas con esa resaca del alma que nadie comprende, porque por fuera rindes y entregas y produces, pero por dentro estás cansado de sostener una fachada que no coincide con el niño o la niña que todavía vive en ti y que sigue esperando que alguien le diga que ya no tiene que ser fuerte todo el tiempo. Tú te has quedado de pie al borde de decisiones que sabías que te harían daño y aún así cruzaste porque necesitabas sentir algo, aunque fuera prestado. Y al cruzar sentiste el vértigo del primer momento y después esa caída lenta que deja marcas imperceptibles. Y a fuerza de repetir el ciclo, tu alma aprendió a anestesiarse y lo llamaste normalidad. Y para no pensar demasiado le diste otro nombre y lo envolviste en discursos de libertad y de derecho a disfrutar y de yo me lo merezco. Y mientras tanto se te fue apagando la mirada y se te fue achicando el mundo y se te fue volviendo pequeña la fe y grande el cansancio. Y ampliaste tolerancias a aquello que antes te lastimaba y achicaste tolerancias a aquello que antes te sanaba y empezó a molestarte la voz de Dios porque te parecía que te quitaba en lugar de protegerte y la oración perdió sabor y la Biblia perdió voz y el alma empezó a vivir a pan de migajas y a sorbitos de placer que no hidratan y la sed volvió más fuerte y confundes sed con hambre y hambre con deseo y deseo con identidad y terminas llamando normal a lo que te roba despacio. Tú te reconoces cuando digo que hay momentos en los que tu cuarto es un teatro donde haces de héroe y de villano a la vez y tú te das el aplauso y tú te tiras tomates y todo ocurre en el mismo escenario y al día siguiente vuelves a salir con la sonrisa profesional y el saludo cordial y el reporte impecable y por dentro llevas el recuento de horas sin llorar y los minutos sin caer
y coleccionas pequeñas victorias que nadie ve y derrotas silenciosas que nadie sospecha, y te preguntas si Dios de verdad mira hacia acá y si de verdad le importa este detalle que a ti te está desgastando. Y ahí mismo donde te haces esa pregunta aparece un susurro que te dice que no vales tanto y que no vas a poder y que ya es tarde. Y tú intentas callar ese susurro con más ruido y con más velocidad y con más planes, y la velocidad te deja sin aliento y el ruido te deja sin oído y los planes te dejan sin alma, y sin embargo te sigues levantando porque hay una parte en ti que se niega a rendirse, y es esa parte la que me escucha ahora con hambre de ser nombrada y sanada. Tú has intentado llamarle ansiedad para poder gestionarla, y llamarle estrés para poder medirla, y llamarle desgano para poder justificarla. Y a veces todo eso es cierto y al mismo tiempo no alcanza, porque no explica por qué el domingo en la noche te duele el pecho, y no explica por qué cuando te quedas solo aparecen memorias viejas que todavía mandan sobre tus decisiones, y no explica por qué cada vez que estás a punto de un buen cambio surge un tropiezo que parece hecho a tu medida, y no explica por qué repites el mismo patrón con rostros diferentes, y no explica por qué desconfías del abrazo que te haría bien mientras te entregas al mensaje que te hiere. Y en esa contradicción te acostumbras a vivir dividido entre lo que anhelas y lo que practicas. Y ya te parece normal esa brecha, y aprendes a habitarla, y a maquillarla, y a justificarla. Y después de mucho tiempo te preguntas, ¿cuándo fue que te resignaste a vivir con esa grieta como si fuera parte del diseño, cuando en realidad es una herida abierta que nadie ha vendado porque no la has expuesto a la luz? Tú sabes de lo que hablo cuando digo que a veces te paras frente al espejo y la mirada no miente y no puedes sostenerte mucho tiempo porque la mirada te pide cuentas y te recuerda que no naciste para sentirte usado, ni vacío, ni orgulloso de lo que te rompe, ni satisfecho con lo que te empequeñece. Y tú quisieras volver a ese lugar de inocencia, donde las cosas eran claras y el sí era sí y el no era no, y el amor no era intercambio, y la honestidad no era debilidad, y la paz no era un lujo, y la noche era descanso y no campo de batalla. Y recuerdas esos momentos como si fueran un país al que ya no se puede volver, y sin embargo hay algo obstinado dentro de ti que insiste en que ese país existe y que el camino de regreso no está cerrado y que el mapa no lo tienes tú, pero lo conoce la voz que te trajo hasta aquí, y por eso te quedaste, porque en el fondo quieres volver y no sabes cómo. Tú te diste cuenta de que hay días en los que sientes a Dios cerca como brisa tibia, y hay otros en los que el cielo parece un techo plano y tu oración se estrella contra él y cae pesada, y te dices que tal vez estás hablando solo y te preguntas si el silencio es castigo o si es pedagogía o si es abandono, y te pesa no saber y te enoja no entender y te hace daño compararte con quienes parecen tener una línea directa mientras tú te sientes fuera de cobertura. Y sin embargo, incluso en ese silencio hay una fidelidad que te mantuvo con vida, y hay señales pequeñas que te salvaron del precipicio. Y aunque no lo celebres, hoy estás aquí respirando, y eso significa que no estás terminado y que no estás destinado a vivir con el alma agrietada como techo con goteras, sino a ser restaurado desde los cimientos. Y esa posibilidad que hace un rato te parecía romántica, ahora te late en el pecho como una urgencia seria porque te estás cansando de sobrevivir. Tú no necesitas un discurso más, ni un dato curioso, ni una técnica aislada. Tú necesitas que alguien te diga con verdad dónde estás parado para que puedas mover el pie al lugar correcto y dejar de gastar energías sosteniendo fachadas que no te sostienen a ti. Y necesitas que te nombren la raíz que nadie nombra por miedo a que cambie todo. Y necesitas que alguien te recuerde que tu dolor no es tu identidad, que tus tropiezos no son tu destino, y que esa costumbre de llamarle normal a la grieta es lo que te impide pedir ayuda. Y ese alguien hoy está poniéndote un espejo sin maquillaje, no para humillarte, sino para devolverte la dignidad que se te fue deshilachando de a poco. Y por eso hemos caminado hasta aquí paso a paso, porque ahora que reconociste el paisaje interno, estás listo para oír con valentía cómo se llama lo que te pasa y por qué se repite. Y en el momento en que se nombra con verdad comienza a perder poder, porque la oscuridad no negocia con la luz. Y la luz cuando llega revela, y cuando revela ordena, y cuando ordena sana, y estás a un respiro de ese nombre. Y porque no quiero dejarte en la mitad del puente ni gastarte en descripciones sin salida, voy a dar el paso que viene,
y voy a decirte con amor y con autoridad cómo se llama esta grieta para que dejes de perseguir sombras y puedas empezar a sanar de raíz. Tú llegaste hasta aquí porque algo dentro de ti reconoció su propia voz en el espejo que te acabo de poner delante, y por eso ahora te voy a decir con claridad amorosa cómo se llama eso que llevas arrastrando, no para acusarte, sino para que puedas pararte sobre tierra firme. Porque lo que sientes no es simplemente cansancio, ni una racha de mala suerte, ni un carácter difícil que tienes que aceptar. Lo que te pasa es una grieta espiritual por donde se ha colado un contrato silencioso con tres ídolos que se disfrazan de derechos modernos, pero operan como parásitos del alma. Y esos tres son el deseo sexual sin pacto, que te promete alivio y te deja con hambre; el poder sin servicio, que te promete respeto y te vuelve duro; y las riquezas sin obediencia, que te prometen seguridad y te dejan esclavo de cifras. Y a la suma de esos tres, yo la llamo la enfermedad elegante, porque nadie te la diagnostica en un examen, nadie la ve en una radiografía, pero te roba el pulso de la vida hasta volverte alguien que responde en automático. Y si hoy te tiemblan un poco las manos, es porque tu espíritu sabe que estoy nombrando el origen y no el síntoma, la raíz y no las hojas. Tú empezaste a negociar con esa enfermedad elegante el día que cambiaste habitar por visitar, el día que la presencia de Dios dejó de ser tu casa para convertirse en un cuarto de hotel que usas de vez en cuando. Y cuando uno visita la luz y habita la sombra se acostumbra a mandar. Por eso te es tan fácil repetir aquello que te lastima y tan difícil sostener aquello que te sana. Por eso entraste en rutas nocturnas que conoces de memoria. Por eso guardas conversaciones a medianoche que dominas con el pulgar, pero no con el corazón. Por eso te sorprendiste buscando alivio en pantallas como quien abre una nevera vacía esperando que aparezca comida nueva, y no aparece, porque el algoritmo alimenta lo que tú le alimentas, y el alma termina comiendo sobras sin nutrientes, y la mente se acostumbra a picos de dopamina que duran segundos y cobran horas de vergüenza. Y ahí el enemigo no te empuja con violencia, te seduce con suavidad, te propone pequeños tratos racionales, te dice: no pasa nada si es solo esta vez. Te susurra: te lo mereces. Te repite: tú tienes el control. Y lo más insidioso es que por un rato parece verdad. Tú firmaste ese contrato invisible con justificativos razonables, porque a veces el dolor pide anestesia y la anestesia se llama placer. A veces el miedo pide blindaje y el blindaje se llama poder. A veces la inseguridad pide garantía y la garantía se llama dinero. Y como nadie te enseñó a procesar el dolor delante de Dios, lo procesaste delante de un espejo. Y el espejo devuelve lo que le pides sin corregir tu ángulo. Por eso terminaste confundiendo deseo con identidad, control con seguridad, acumulación con provisión. Y cada vez que el alma te pedía pan, tú le diste migajas brillantes. Y cada vez que el corazón te pedía abrazo, tú le diste un éxito más. Y cada vez que el espíritu te pedía silencio, tú le diste ruido. Y la grieta creció sin hacer escándalo, porque las grietas crecen despacio, sin titulares, se expanden como humedad detrás de la pintura, hasta que un día la pared se cae y la gente dice: ¡qué sorpresa! Pero tú sabes que no fue sorpresa, fue un goteo negado durante años. Tú convertiste la palabra libertad en un eufemismo para tus cadenas, y no por maldad, por cansancio y por ignorancia, porque nadie te dijo que libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras, sino poder decir no cuando el corazón está programado para decir sí a lo que te destruye. Nadie te explicó que el deseo no es enemigo, pero es pésimo jefe. Nadie te mostró que el poder no es sucio, pero sin servicio se pudre. Nadie te enseñó que el dinero no es malo, pero como señor es cruel. Entonces fuiste probando y probando y probando hasta que un día te viste reflejado en alguien que no reconoces, con un rictus en la boca que no te pertenece, con una risa que suena a eco, con una mirada que esquiva lo profundo, y para no enfrentarlo te hiciste experto en agenda, en productividad, en humor, en sarcasmo, en compras, en conversaciones cortas que no tocan el alma, y el alma, que no es tonta, empezó a gritarte con síntomas, con insomnio, con irritabilidad, con apatía, con esa sensación de estar presente sin estar. Y tú, en lugar de escuchar, te regañaste por débil y duplicaste la dosis de anestesia. Tú le dejaste la puerta entreabierta al enemigo en decisiones pequeñas que consideraste neutrales. Ese mensaje que respondiste para alimentar el ego. Esa búsqueda inocente que se volvió hábito.
esa mentira mínima para cerrar un trato, ese silencio cobarde para no perder prestigio, esa comparación diaria que sabotea tu gratitud, y como nada se derrumba el primer día, te convenciste de que el costo era manejable, hasta que el costo empezó a cobrar intereses, y los intereses son altos. Te quedaste sin ternura, empezaste a desconfiar del amor limpio, te volviste impaciente con los procesos, te perdiste en el espejo de tu imagen, levantaste muros que te aislaron de la corrección, y cuando alguien intentó hablarte, lo llamaste juzgador, porque es más fácil matar al mensajero que enfrentar el mensaje. Y ese ciclo te dejó experto en excusas y analfabeto en arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es humillación, es medicina. Pero la enfermedad elegante odia las medicinas que curan porque pierde su casa. Tú te repetiste, yo controlo. Y ese mantra se convirtió en jaula porque nadie que controla está en paz. Y te repetiste, yo no dependo de nadie. Y te aislaste hasta del único que puede reconstruirte. Y te repetiste, yo no hago daño a nadie. Y te olvidaste de ti. Y cuando la culpa te rozó el borde del corazón, sacaste tu lista de logros para acallarla. Y funcionó una y otra vez, hasta que ya no funcionó, porque el alma puede vivir con ruido, pero no para siempre. Y entonces aparecieron los domingos grises, los lunes pesados, los miércoles interminables, las conversaciones donde estás pero no estás, las cenas sin abrazo, las oraciones de un minuto que no atraviesan tu techo emocional. Y poco a poco comenzaste a creer que esa era tu nueva normalidad, que la pasión del principio se había gastado, que la juventud de la fe se había ido y que lo que queda es administrar daños con elegancia y decoro. Y yo vengo hoy a arrancar esa mentira de raíz diciendo en tu cara con amor, eso no es madurez, eso es anestesia de alto nivel, eso no es estabilidad, eso es resignación disfrazada de prudencia. Tú te acostumbraste a medir lo sano por lo que se ve y a ignorar lo que no se ve. Entonces, si no hay un escándalo, si no hay un colapso, si nadie te confronta, si todo funciona, asumes que estás bien. Y sin embargo, tu alma se queja con esos microcrujidos que conoces, con ese fastidio que te sorprende, con esa necesidad constante de llenar el silencio con algo, con lo que sea. Y esa es la alarma de incendios del espíritu. Y la has apagado con la mano 100 veces, por miedo a que entre el agua de los bomberos y te moje la alfombra. Y hoy te digo que prefieras el agua que apaga el fuego antes que el perfume que lo disimula. Porque el incendio lleva tiempo encendido y lo que aún no se quemó está oliendo a humo. Y eso que huele a humo es tu ternura, tu disponibilidad para escuchar, tu capacidad de jugar, tu gozo sencillo, tu gratitud sin cálculo, tu capacidad de decir perdón sin discursos. Y si te duele leer esto es buena señal, porque un corazón muerto no duele. Tú que te llamas realista para no llamarte incrédulo, te encerraste en un análisis perpetuo que identifica todos los riesgos menos el principal, que es vivir sin habitar. Y habitar no es un ritual, es una dirección, es un domicilio, es un de aquí no me muevo. Y como dejaste de habitar, te volviste visitante, y los visitantes no mueven muebles, no cocinan, no personalizan, no se comprometen, y por eso la presencia para ti se volvió un lugar bonito para fotos, y no un lugar donde se suda trabajo de alma. Y mientras sigas en modo turista, el enemigo te venderá souvenirs que parecen inofensivos y traen maldición en letra pequeña, porque cada souvenir viene con una voz que te amarra un poco más a lo que te arruina. Y así te vuelves rico en accesorios y pobre en sustancia. Y sin embargo, hoy te detuviste, hoy escuchaste, hoy nombraste. Y cuando nombras, algo cambia de dueño. Tú me dirás, entonces, ¿cuál es la salida? Y yo te contesto, primero el nombre, luego la puerta, porque el diagnóstico invisible ya está sobre la mesa. Ya no es niebla, ya no es un fantasma sin rostro. Ya sabemos que se llama alianza con deseo sin pacto, con poder sin servicio, con dinero sin obediencia. Ya sabemos que la grieta no es tu identidad sino un daño reparable. Ya sabemos que la enfermedad elegante ha sido tu compañera, pero no tu dueña. Y como lo sabemos, ahora puedo conducirte a la advertencia que no es amenaza, sino misericordia. Porque el cielo no te asusta para someterte, te alerta para salvarte. Y necesito pintarte con honestidad lo que está en juego para que elijas con los ojos abiertos y no con los párpados dormidos de la anestesia. Y porque el diagnóstico sin obediencia se convierte en excusa cuando el corazón quiere postergar.
Ahora escucha con calma la advertencia que el cielo te hace con amor de padre y con la seriedad de quien ve venir una tormenta antes de que el primer trueno sacuda tu ventana, porque lo que hoy llamas manejable mañana puede llamarte por su nombre y sentarse en tu mesa sin pedir permiso. Y si no cierras la puerta que quedó entreabierta, la corriente te llevará más lejos de lo que pensabas viajar. Te retendrá más tiempo del que pensabas quedarte y te cobrará más de lo que pensabas pagar. Y no será de golpe ni con estruendo, será en cuotas silenciosas, en pequeñas concesiones que te roban la mirada limpia y te vuelven hábil para sobrevivir y torpe para amar. Y por eso esta palabra no viene a asustarte para que te escondas, sino a despertarte para que elijas con claridad, porque no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y aunque nadie te esté mirando cuando firmas pactos con lo que te rompe, las consecuencias no negocian con tu carisma ni con tu currículo. Llegan puntuales como la noche, y si no reaccionas hoy, se instalan como un clima familiar que todo lo enfría. Tú sabes que cuando el deseo toma el volante, el amor termina secuestrado y que el cuerpo al que llamaste refugio se vuelve cueva de culpas donde la risa se apaga apenas cierras la puerta. Y si normalizas ese circuito, mirarás a quienes te aman con distancia, convertirás la ternura en sospecha, la presencia en trámite y el abrazo en moneda, y tus ojos perderán la transparencia con la que los niños miran el mundo. Y aunque creas que lo controlas, terminarás planificando tu agenda para proteger una doble vida que te fatiga por dentro. Y lo trágico es que lo que comenzó como aventura terminará como rutina, y lo que te prometió libertad te exigirá tributo. Y llamarás prudencia a la cobardía de poner límites, y llamarás sofisticación a la incapacidad de decir no, y te descubrirás defendiendo tu jaula con argumentos brillantes para no admitir que te cansaste de la llave que siempre estuvo en tu bolsillo. Y si sostienes esa deriva, un día te encontrarás mirando a tu casa como quien mira un hotel, a tu cama como quien mira un escenario, a tu cuerpo como quien mira una herramienta, y a tu alma como quien mira un extraño. Y nada de eso estaba en el diseño que Dios soñó cuando te llamó por tu nombre. Tú estás siendo advertido porque el poder sin servicio te volverá frío y nadie te abrazará sin miedo. Porque los que aprenden a obedecer por obligación y no por amor desarrollan máscaras exactas para sobrevivir a tu clima. Y tus hijos, o los que te miran como referencia, no aprenderán a hablar la verdad en tu presencia, sino a perfeccionar el cálculo. Y el cálculo es la lengua nativa de la desconfianza. Y en esa atmósfera el espíritu se entristece y la creatividad se reseca y la casa se vuelve impecable y muda. Y tú seguirás firmando victorias afuera mientras tu mesa se queda sin pan de conversación y sin vino de fiesta. Y cuando escuches el evangelio te parecerá demasiado sencillo, porque el orgullo que crece en silencio llama torpeza a la humildad, debilidad a la compasión e ingenuidad a la fe. Y el problema es que esa lectura te aísla de las manos que podrían levantarte cuando te canses. Y te deja solo con tu trofeo que no calienta en invierno ni ilumina en la madrugada cuando el insomnio se sienta en el borde de la cama. Y si no corriges el rumbo, el poder que usaste para protegerte te convertirá en lo que juraste no ser. Alguien difícil de abrazar y fácil de admirar. Y la admiración es un espejo que deforma, sacia por minutos y deja hambre de aplausos que nunca llenan. Tú recibes esta advertencia porque las riquezas sin obediencia te van a pedir más a cambio de menos y te acostumbrarán a medir la bendición por saldo y no por paz. Y el día que el número suba creerás que Dios te sonrió y el día que baje creerás que Dios te olvidó y no te darás cuenta de que cambiaste el altar por la calculadora y el descanso por la comparación. Y cada logro vendrá acompañado de una ansiedad que te dirá que no es suficiente. Y cada caída vendrá acompañada de una vergüenza que te dirá que eres menos que tu última cifra. Y en esa montaña rusa, el agradecimiento se volverá intermitente y el contentamiento un rumor. Y la generosidad, que debía ser un río, se convertirá en un grifo que abres o cierras según el miedo del día. Y cuando el miedo gobierna, la fe se vuelve comité y la visión proyecto. Y lo que debía ser obediencia alegre será plan quinquenal. Y nada de eso huele al reino que Jesús anunció cuando dijo: no os afanéis, porque el afán se disfraza de responsabilidad hasta que te roba el aliento y te deja recostado en la oficina a las 3 de la mañana.
revisando una y otra vez el mismo documento, como si la cifra pudiera bendecirte de regreso. Tú necesitas mirar este cuadro sin maquillaje para entender por qué hoy es hoy y no mañana. Porque cuando uno posterga la obediencia, se acostumbra a negociar con serpientes que siempre tienen letra pequeña. Y la letra pequeña dice que cada minuto que sostienes la grieta añade intereses a la factura del alma. Y los intereses no solo se pagan en lágrimas, también se pagan en horas que no vuelven, en abrazos que se enfriaron, en oraciones que no hiciste, en palabras que callaste cuando debiste pedir perdón, en decisiones que tomaste desde el orgullo porque te daba miedo la herida. Y si ese inventario te pesa, es buena señal, porque quiere decir que todavía puedes sentir, y sentir es el primer milagro cuando la anestesia se estaba volviendo tu religión. Por eso la advertencia es un acto de amor, porque hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Y escoger no es emoción, es acto. Y el acto no es grito, es giro. Y el giro no es espectáculo, es dirección. Y la dirección no cambia en un feed, cambia en tu cuarto cuando cierras la puerta y dices: Padre, pequé. Y al día siguiente, cuando apagas el acceso fácil a lo que te enferma y pones por escrito el pacto que vas a honrar aunque te tiemblen las piernas. Tú puedes ignorar esta voz y seguir un tramo más, porque la paciencia de Dios es grande, pero no confundas paciencia con permiso, ni silencio con aprobación, ni demora con ausencia. Porque el día que el peso de tus decisiones llegue al punto de quiebre, no será porque Él te castigó, sino porque la ley que sembraste pidió cosecha. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si hoy decides sembrar obediencia en tierra seca, llorando si hace falta, vendrá tiempo en que entres con regocijo trayendo tus gavillas. Y ese regocijo no será farsa, será fruto. Y el fruto tiene sabor a hogar que vuelve a sonar, a cama que vuelve a ser limpia, a mesa que vuelve a reír, a cuerpo que vuelve a ser templo, a dinero que vuelve a ser siervo, a poder que vuelve a lavar pies y no a pisar cuellos. Y si esto te parece demasiado bueno para ser verdad, recuerda que el evangelio siempre sonó escandaloso para los que se acostumbraron a llamarle mérito a lo que era pura gracia, y hoy esa gracia te está tocando a la puerta, no para que la admires desde la mirilla, sino para que la invites a pasar y la dejes ordenar lo que tú no supiste ordenar sin ayuda. Tú has oído que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y lo has leído como un versículo más, pero hoy tienes delante el mapa de sus movimientos, porque roba tiempo, mata sensibilidad y destruye propósito. Y como no siempre llega con cuchillo, llega con contratos bonitos. Por eso te repito despacio para que lo oigas en el pecho. Si no cierras la puerta, entrarás en el año con la misma música de fondo y otra máscara encima. Y si la cierras hoy, el mismo enemigo que te dio por inevitable empezará a retroceder porque ya no tendrá autoridad. Porque cuando tú te pones bajo sombra, la sombra hace por ti lo que tú no podías hacer por tus fuerzas. Y ahí es donde la advertencia termina de ser buena noticia. Porque no solo te dice cuidado, te dice ven. No solo te dice apaga eso, te dice enciende esto. No solo te dice no, te muestra el sí más grande que estabas buscando a tientas. Y ese sí se llama presencia, abrigo, palabra viva, comunidad, obediencia que cura. Tú podrías preguntarme cómo sé que esta advertencia llega a tiempo. Y te diría que porque estás leyendo con el corazón encendido, no con el cinismo que te protege cuando no quieres cambiar, porque hay un temblor en tus manos y una lucidez en tu cabeza que no venía de café, sino de claridad. Y la claridad es un don cuando estás a un paso de tomar una decisión que cambiará tu nombre. Y si quieres señales, míralas en lo pequeño. Hoy puedes elegir apagar un acceso que hasta ayer llamabas indispensable. Hoy puedes elegir decir no, donde antes decías solo esta vez. Hoy puedes elegir escribir un mensaje de perdón que estaba pendiente. Hoy puedes elegir renunciar a un trato oscuro que te prometía brillar. Hoy puedes elegir decirle a Dios, a partir de ahora, tú mandas. Y cuando haces eso, el cielo se mueve como cuando una llave correcta abre una cerradura que hacía años estaba trabada, y no hay discurso que compita con la sensación de libertad que llega cuando ya no estás ocultando lo que te quema. Tú has sido advertido y eso te vuelve responsable y también te vuelve libre, porque la esclavitud más profunda es la que nadie te nombró,
y que por eso no sabías cómo romper. Y la libertad más dulce es la que comienza cuando te dicen la verdad a tiempo y eliges creerla con hechos. Y porque no quiero que este fuego se quede en conmoción, voy a cruzarte ahora mismo al lado de la promesa, para que veas que el Dios que te avisa también te abraza, que el Dios que te expone también te cubre, que el Dios que te dice basta también te dice ven, y que no se trata de tu fuerza sino de su sombra, no se trata de tu mérito sino de su sangre, no se trata de tu aguante sino de su habitación en ti. Y si ya estás listo para pasar de la advertencia a la esperanza que se puede tocar, camina conmigo el siguiente paso, porque la puerta está abierta y la mesa servida. Y porque una advertencia se vuelve esperanza cuando puede verse en un rostro y oírse en una historia, ahora te voy a poner delante dos vidas que caminaron por la misma grieta que acabamos de nombrar y que tú conoces por dentro, para que al escuchar cómo cayeron y cómo fueron levantados puedas reconocer tus propios pasos y entender que esta no es teoría de púlpito, sino tierra, lágrimas, decisiones y una mano que sostuvo cuando ya no quedaban fuerzas. Valentina vivía en Cali y aprendió demasiado pronto a hacerse fuerte. Nadie la vio cuando tenía 13 años y decidió que no iba a pedir nada para no deber nada. Nadie la escuchó cuando a los 17 se tragó un llanto entero para que su mamá no se sintiera culpable. Nadie estuvo en el cuarto cuando a los 22 una conversación inocente en una red social le encendió una hoguera que parecía cálida y terminó quemando su paz. Un mensaje, 2, 3, un meme compartido a medianoche, una foto sin contexto, una cita que se disfrazó de café y terminó en un hotel barato con el espejito inclinado que le devolvía una mirada que no reconocía. Y ella repetía que estaba bien, que era adulta, que nadie la controlaba, que solo estaba explorando, que no era para tanto. Y al principio la adrenalina se confundía con vida y el silencio del cuarto parecía cómplice. Pero después llegó la resaca que no se quita con agua, se quedó pegada al techo del cuarto como humedad. Llegó la culpa que no grita pero aprieta el pecho. Llegó el insomnio que te deja despierta con el teléfono en la mano y el alma en el suelo. Y Valentina empezó a negociar con su vergüenza, inventándose reglas que quebraba a la semana. Con él no vuelvo, no voy a escribirle, solo hablaremos de trabajo. Y cada promesa se rompía como una liga vieja que ya no sostenía nada. Hasta que una madrugada sin aire, se sentó en el piso frío del baño, porque ahí el llanto le salía sin pedir permiso, y mientras temblaba de rabia consigo misma, abrió la Biblia al azar, como quien busca una puerta de emergencia, y leyó con los ojos empañados Hebreos 4:12, y la frase, la palabra de Dios es viva y eficaz, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La atravesó como bisturí, no la humilló, la nombró. Por primera vez no peleó, lloró y dijo despacio como quien firma un acta de verdad: Señor, corta lo que yo no sé cortar. Y ese corta fue el inicio de un mapa, no una magia. Guardó el teléfono en un cajón, como si guardara un arma. Escribió en un papel los nombres que eran puerta abierta. Respiró hondo y borró conversaciones sin mirar atrás. Llamó a una mujer mayor de la iglesia que siempre la miró sin juicio. Le contó lo que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Confesó sin adjetivos, sin adornos, sin atenuantes. Y cuando terminó de hablar sintió por primera vez en meses que el aire le llegaba al fondo del pulmón. No se sintió pura por arte de magia, se sintió acompañada. Comenzó a ayunar una comida a la semana, no para castigarse, sino para entrenar el deseo a obedecer a Dios y no a la pantalla. Pegó en su espejo: huid de la fornicación, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y lo leyó cada mañana, aunque a veces lo leyó llorando. Cambió la música de noche por oraciones torpes pero sinceras. Hizo de su cuarto un refugio y no un escenario. Abrió Salmo 91 sobre su cama, como quien abre una sombrilla grande en temporada de flechas, y repitió hasta creerlo: con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré segura. La primera semana dolió en el cuerpo como abstinencia. La segunda semana dolió en la memoria como un eco. La tercera semana dolió en el orgullo, porque el espejito del hotel le devolvía escenas como fotos viejas que no se pueden borrar del cerebro. Pero siguió.
Y un día cualquiera, sin trompetas, sin música de fondo, se miró en el espejo y la mirada ya no esquivó. Había una luz humilde en los ojos, no soberbia de quien se cree mejor que otros, luz de quien fue rescatada del fuego sin olor a humo. Volvió a tomar un café en una mesa con gente de verdad y no con fantasmas de chat. Se atrevió a decir no, sin extender la explicación como una tesis. Volvió a cantar en la congregación sin sentir que su voz se quebraba de vergüenza. Y cuando el hombre del mensaje la buscó con otra invitación envuelta en flores, Valentina sintió el temblor antiguo en las manos. Respiró hondo y contestó: no soy la misma, mi cuerpo es templo. Después lloró, sí, pero no de culpa, de gratitud, porque supo que esa frase no había salido de su fuerza, sino de su nueva casa bajo la sombra. Y cuando ahora mira a otras mujeres, no predica contra ellas. Se sienta a su lado, les toma la mano y les cuenta sin morbo ni detalle innecesario que ella también conoció el cuarto de los espejos inclinados y que hay salida, que sí hay salida. Y cuando pronuncia hay salida, no es eslogan, es verdad probada con rodillas en el suelo. Mauricio trabajaba en Monterrey y su calendario tenía más vuelos que abrazos. Dirigía equipos con precisión de cirujano, pero en casa era torpe para preguntar ¿cómo estás?, sin mirar el reloj. Coleccionó relojes para no llegar tarde a la cita con su propio vacío. Le gustaba el brillo exacto de una camioneta nueva cada 2 años y el aplauso discreto del restaurante donde le guardaban la mesa con su nombre. La vida le funcionaba, la agenda lo respetaba, la cuenta crecía y sin embargo los domingos tenían sabor a metal como una cucharada de hospital. Había risas en casa, pero se apagaban temprano y su esposa se fue volviendo isla por no competir con la laptop. Su hijo dibujó un día a la familia y lo retrató como un rectángulo negro en la mano de papá. Y eso lo molestó no porque lo confrontara, sino porque arruinaba el discurso de que todo estaba bien. Trabajaba para darles lo mejor y no se daban cuenta. Y el enojo lo volvió áspero. Y la aspereza alejó a los tiernos. Y la soledad se hizo costumbre. Hasta que una madrugada en la oficina, rodeado de gráficos impecables, el pecho le dio un latigazo que no llegó a infarto, pero sí a miedo. Apoyó la frente en el vidrio frío y por primera vez no quiso controlar sino ser sostenido. Agarró una Biblia que dormía como adorno en un estante y cayó en Mateo 6:24, como quien se tropieza con un escalón invisible. Nadie puede servir a 2 señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cerró los ojos porque la frase parecía escrita con su apellido. No era un golpe, era un nombre. Y pensó que si seguía así iba a terminar celebrando ascensos en una casa vacía. Se fue a su sala, se sentó en el piso, no pudo orar bonito, dijo perdón y las palabras se le rompieron como vidrio. Y a la mañana siguiente, antes de que el monstruo de la agenda despertara, abrió Juan 10:10 y lo leyó en voz alta sin entonación de predicador. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y entendió que había confundido abundancia con acumulación y vida con agenda. No se volvió irresponsable, se volvió obediente. Puso por escrito 3 decisiones concretas. Canceló un trato que olía a éxito y sabía a corrupción, aunque nadie lo hubiera pillado. Destinó un porcentaje fijo de su ingreso a generosidad que le doliera lo suficiente como para recordar que el dinero ya no mandaba. Entregó su tarjeta para que otro de su equipo firmara la última palabra en compras porque sabía que la tentación de demostrar con objetos era su deporte favorito. Y se atrevió a pedir perdón en casa sin defensas, sin pero, sin ustedes no entienden. Pidió perdón por ausencias con nombres y por presencias con cara de trámite. Su esposa lloró primero de incredulidad y luego de alivio. Su hijo lo abrazó con esa intensidad rara de los niños cuando huelen que el adulto está diciendo la verdad. El primer mes fue raro como manejar un auto con la caja cambiada. Sintió el síndrome de abstinencia del control. Se despertó 2 veces con la mano buscando el celular como quien busca un inhalador. Pero cuando quiso replicar su viejo patrón, algo lo sujetó suave por dentro. No un no puedes, un no necesitas. Empezó a cerrar la laptop a una hora fija como si apagara una sirena. Salía a caminar sin auriculares para oír el barrio. Comenzó a preparar un desayuno los sábados para que la mesa volvió a ser mesa y no estación de paso. En la empresa cambió sin discursos el estilo con sus equipos. Preguntó por las cargas que no aparecen en los informes. Escuchó a quien no sabía venderse.
premiaba lo invisible, destapó climas tóxicos que había dejado prosperar porque le daban resultados. Y cuando tuvo que decidir una promoción, eligió al que sabía levantar a otros en lugar del que sabía treparse más rápido. Empezó a servir en la comunidad sin que lo anunciaran. Guardó sillas, lavó vasos, salió a visitar a un viejo que nadie visitaba, y ese gesto le devolvió la delicadeza que el poder le había robado. Las noches dejaron de ser auditoría y se volvieron oración bajita, no de 1 hora, de 10 minutos que sabían ahogar. Sus finanzas no colapsaron, su ansiedad sí. Se desmoronó como un castillo de naipes que pierde el ventilador, y en su lugar llegó una paz obediente, no eufórica, obediente. Y cuando el mercado tembló y las cifras se hundieron por una temporada, Mauricio no entró en pánico. Abrió Salmo 91 en la sala, llamó a su familia, lo leyó en voz alta y dijo simple: nuestra seguridad no se rompió, cambió el número, no nuestra cobertura. Y al decirlo no estaba usando una frase bonita, estaba diciendo la verdad de su nueva lealtad. Y esa noche durmió 8 horas por primera vez en años. Y porque yo sé que tu corazón necesita pruebas de que lo que te propongo no es un ideal inalcanzable, sino un camino que pisan gente de carne y hueso, con oficinas y cuentas, con recuerdos que duelen y tentaciones que vuelven a llamar por el nombre. Déjame decirte que ni Valentina ni Mauricio se volvieron estatuas de santidad ni dejaron de ser humanos. Hubo días de lluvia en los que la vieja música quiso colarse por la ventana. Hubo semanas de cansancio en las que la tentación pareció racional. Hubo tardes en las que la tristeza buscó su atajo de siempre. Pero la diferencia fue su casa nueva. Ya no vivían a la intemperie, ya no jugaban a visitantes de la presencia, ya no llamaban libertad a lo que los encadenaba. Y cuando aparecía el viejo susurro de la serpiente, no negociaban, corrían. Cuando el viejo orgullo pedía trono, elegían servir. Cuando la vieja necesidad de demostrar pedía compra, elegían generosidad. Y esas pequeñas obediencias repetidas se convirtieron en paredes, y esas paredes en un refugio, y ese refugio en una historia donde el final ya no lo escribe el dolor. Y si hoy tú sientes que estas vidas te hablaron por dentro, no es para que las aplaudas, es para que te mires con esperanza, porque si fue posible para ellos en sus ciudades, en sus horarios, en sus recuerdos, también es posible para ti aquí y ahora. Y el mismo Dios que los redireccionó está a un susurro de tus labios esperando escuchar tu ven, para comenzar contigo lo que ya comenzó en tu pecho mientras leías. Lo que escuchaste en ellos no fue casualidad ni espectáculo, sino anticipo de lo que el cielo quiere escribir contigo ahora mismo, porque el Dios que los alcanzó en su cuarto y en su oficina es el mismo que te está respirando cerca mientras lees. Y si te atreves a creer con hechos y no solo con emoción, vas a ver cómo la culpa se rompe como vidrio fino bajo la planta de la gracia y cómo la vergüenza pierde voz cuando la presencia entra a habitar y no solo a visitar. Y por eso te prometo, con la autoridad de la palabra viva, que lo que el enemigo usó para hurtar tu paz, matar tu ternura y destruir tu propósito será revertido por aquel que vino a darte vida y vida en abundancia. Y esa abundancia no es lujo vacío, es alma despierta, cuerpo en honor, mente en luz, relaciones limpias, decisiones firmes y descanso real. Y todo empieza cuando recibes esta promesa, no como idea bonita, sino como un manto que se posa sobre tus hombros cansados y los vuelve a enderezar. Tú no estás condenado a repetir la misma escena, ni a vivir con un guión que otros escribieron sobre tu dignidad, porque el Dios que te mira hoy no te señala con dedo de juez cansado, sino que te llama por tu nombre, como cuando dijo: no temas, que yo te redimí. Y esa redención no es teoría de domingo, es una operación quirúrgica en la raíz de tu historia, donde su espíritu entra con ternura y precisión y separa alma de espíritu y corta los pactos silenciosos que hiciste con el deseo, sin pacto, con el poder, sin servicio, y con el dinero, sin obediencia. Y al cortar no te deja desnudo, te viste de casa, te cubre con un abrigo que no es metáfora, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y debajo de sus alas hay seguridad. Y su verdad no es adorno, es escudo y adarga. Y la promesa es que si eliges habitar y no pasear, si eliges casa y no hotel, si eliges dirección y no turismo espiritual, tu noche va a cambiar de sonido, tus pantallas de intención, tus conversaciones de tono y tu cama de significado.
porque donde la presencia gobierna el caos, retrocede como marea obediente. Tú que creíste que tu deseo era un tirano invencible, vas a descubrir que el dominio propio no es apretar los dientes, sino fruto de una raíz nueva, plantada junto a corrientes de agua viva, y ese fruto se nota en lo secreto, primero en cómo cierras la puerta y respiras y dices: Padre, aquí estoy y no me voy. Y luego en lo visible, en cómo tus ojos recuperan claridad, en cómo tus manos aprenden a servir sin demandar aplausos, en cómo tu voz deja de temblar ante la presión de quedar bien y aprende a decir no con una paz que no necesita explicación. Y si te preguntas si eso es posible para ti, escucha esta promesa de misericordia. Si confiesas, Él es fiel y justo para perdonar y para limpiar, no parcialmente, sino de toda injusticia. Y limpiar no es pasar un trapo por la superficie, es arrancar la mancha del tejido profundo de la memoria. Y allí donde te sentías usado, Él declara comprado por precio. Allí donde te sentías a la intemperie, Él declara templo del Espíritu. Y esa declaración no es poesía, es un decreto que cambia jurisdicciones, porque deja de mandarte el hábito y comienza a mandarte la gracia. Tú que pensaste que el poder solo se puede ejercer desde el trono, vas a saborear la autoridad que nace de la toalla y del agua sobre los pies, y vas a probar el extraño gozo de saberte fuerte cuando eliges ser manso y no sumiso, firme y no duro, disponible y no ansioso, porque el reino siempre se ha movido al revés de los afanes. Y cuando se instala en tu casa, convierte tu mesa en altar, tu agenda en servicio, tu cargo en encargo, y el respeto que antes buscabas por miedo te será dado como fruto de coherencia. Y cuando vuelvas a entrar a una sala de decisiones, ya no tendrás que alzar la voz para que te escuchen, porque tu presencia llevará el peso de quien vive bajo sombra, y la sombra habla más fuerte que el ego. Y si hoy te parece que eso es idealismo, te invito a recordar que Jesús prometió que quien se humilla será exaltado, y esa exaltación no es espectáculo, es influencia limpia que levanta a otros en lugar de treparse sobre ellos. Tú que te ataste a cifras como quien amarra la barca a una boya, vas a aprender el arte antiguo del contentamiento que no depende de la marea, y vas a ver cómo la provisión obediente tiene otro sabor, porque ya no vendrá mezclada con ansiedad y con comparación, sino con descanso y con gratitud, y con la alegría de la generosidad que rompe ídolos sin discursos. Y cuando el mercado tiemble, no temblará tu identidad. Y cuando la cuenta suba, no subirá tu soberbia. Y cuando baje, no bajará tu esperanza, porque tu seguridad habrá mudado de dirección del saldo al abrigo de la presencia. Y cuando decidas apartar de raíz el amor al dinero, vas a experimentar la paradoja del reino, en la que al soltar te es añadido lo necesario, y al dar hallas, y al servir asciendes, y al perdonar te liberas, y al renunciar a lo oscuro, se te abre una puerta que no sabías que existía, y por la que entra aire fresco a tu casa. Tú necesitas escuchar que el cielo no te propone una reforma cosmética, sino una restauración completa de cimientos a cornisa. Y por eso te promete que los años que te devoró la langosta del secreto, la oruga del orgullo y el saltón de la comparación serán restaurados. Y restaurar no es volverte reloj atrás, es darte un hoy lleno de sentido, donde aquello que te pareció perdido se convierte en testimonio vivo que alimenta a otros, y donde las lágrimas que regaron el suelo de tu cuarto se transforman en semillas que ahora brotan en conversación honesta, en límites sanos, en ternura recuperada y en gozo sobrio que no necesita efectos especiales. Y si te duele lo que perdiste, te digo con la autoridad de la compasión que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y vendar no es tapar para que no se vea, es sostener mientras cicatriza con su propia mano sobre la llaga, hasta que el dolor deja de gobernar y la cicatriz se vuelve memoria de misericordia. Tú vas a caminar por aguas que antes te ahogaban y no te anegarás. Vas a cruzar por fuego que antes te consumía y no te quemarás, porque el que te llama por tu nombre te acompaña. Y cuando el viejo patrón te invite al baile de siempre, te encontrarás diciendo no desde un sitio que no sabías que tenías. Y cuando el orgullo te ofrezca un trono, te descubrirás tomando una toalla. Y cuando el miedo te muerda el tobillo, te descubrirás abriendo el Salmo 91, como quien abre una sombrilla en un mediodía de flechas, y repitiendo hasta que el pecho te crea que su verdad es tu escudo, y que 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará,
porque no todo lo que hiere a otros tiene permiso de herirte a ti cuando habitas y no visitas. Y si preguntas por qué contigo, ahora sí la respuesta es sencilla y poderosa a la vez, porque la obediencia abre ventanas, y cuando el cielo abre ventanas, la casa respira, y lo que antes era una batalla asfixiante se vuelve un camino con aire. Tú te verás durmiendo, donde antes calculabas hasta las 3 de la mañana, te verás escuchando a los tuyos sin mirar el reloj, te verás diciendo perdón, sin guiones defensivos, te verás sirviendo sin fotos, te verás caminando por la calle con una calma que no entiende el algoritmo. Te verás manejando con el volumen de adentro en paz y te sorprenderá el asombro sencillo de una fruta, un abrazo, una conversación, un salmo recitado en voz baja antes de trabajar, y todo ese paisaje nuevo no será casualidad, será la señal de que la promesa tomó carne en ti y de que la casa ya no es vulnerable como antes, porque cambió de arquitectura, cambió de dueño, cambió de fundamento, y donde había huecos ahora hay piedra viva, y donde había humedad ahora hay fuego cuidado, y donde había eco ahora hay voz, y la voz dice: tú eres mío. Tú no te quedarás en buenas intenciones, porque la promesa no viene para dejarte con un ojalá, sino con un hoy. Y por eso te aseguro que si haces lo que en un momento te voy a guiar a hacer, si cierras las puertas que debes cerrar, si habitas la sombra que debes habitar, si ordenas el deseo, el poder y las riquezas bajo el señorío de Cristo, vas a experimentar en esta misma temporada señales contundentes de cambio. Vas a sentir cómo cede el impulso que parecía innegociable. Vas a notar cómo vuelve la ternura que creías perdida. Vas a comprobar que el dinero ya no aprieta tu garganta. Vas a ver cómo tu habitación recupera el oxígeno, y cómo las pantallas pierden su hipnosis, y cómo tu mesa recupera risas, y cómo tu trabajo recupera sentido. Y si me dices que no tienes fuerzas, te contesto que no se te está pidiendo fuerza, se te está invitando a rendición, y la rendición mueve cielo y tierra a tu favor. Y porque no quiero que esta promesa se quede en música, te voy a tomar de la mano y te voy a enseñar cómo activarla en pasos simples, concretos y valientes, que podrás empezar hoy mismo, aunque tiemble todo por dentro, porque el temblor no es señal de incapacidad, es señal de parto, y lo que están haciendo es tu vida bajo cobertura. Y porque la promesa que acaba de tocarte el pecho necesita un camino que puedas pisar con tus propios zapatos, y no una idea que se evapore con la primera distracción. Ahora te tomo de la mano y te llevo paso a paso por una guía que funciona cuando el alma está cansada y la voluntad parece frágil, porque no te voy a pedir que seas héroe, sino que seas honesto y obedezcas con los pies lo que tu corazón ya creyó. Y si hoy decides hacerlo, verás cómo lo que parecía innegociable empieza a perder poder, y cómo lo que parecía lejano se vuelve hábito y refugio. Y por eso escucha con atención, porque esto no es teoría de domingo, es pan para cada mañana y también espada para cada batalla. Y si la recibes con humildad y la practicas con constancia, Juan 10:10 dejará de ser un versículo en la pared para convertirse en la frontera real entre lo que roba y lo que da vida. Hebreos 4:12 dejará de ser una cita inspiradora y será el bisturí que corta la raíz exacta. Y Salmo 91 dejará de ser poesía y se volverá techo sobre tu casa en medio del mediodía más duro. Primer paso: cierra puertas con nombre y apellido hoy, no mañana. Y no lo hagas con vergüenza, sino con la dignidad de quien elige nueva ciudadanía. Porque cerrar puertas no es un acto moralista, es una operación espiritual que cambia jurisdicciones y empieza llamando a las cosas por su nombre delante de Dios, sin maquillaje ni eufemismos. Y ahí mismo invita a Hebreos 4:12 a entrar a lo profundo y a discernir lo que es alma, lo que es espíritu, lo que es impulso, lo que es hambre, lo que es miedo y lo que es mentira. Y mientras la palabra opera, tú haces tu parte concreta como quien coopera con el cirujano y limpias tu cuarto de acceso. Fácil, apagas notificaciones que eran anzuelos, mueves el teléfono fuera de la habitación para que la noche vuelva a ser noche. Borras conversaciones que eran grietas. Con la misma determinación con la que cierras una llave de gas, cambias rutas de regreso a casa para no pasar por los lugares donde siempre caías. Estableces horarios de pantalla que escuchan a tu espíritu y no a tu ansiedad. Y pides a alguien maduro en la fe que sea tu compañero de luz, no tu policía, porque la luz no humilla, pone a salvo. Y si tropiezas, lo llamas antes de que el silencio te haga cueva. Y cada vez que el impulso te visite, tú no dialogas con la serpiente,
le respondes con la espada, diciendo en voz audible, aunque sea en susurro, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hoy corta este deseo que no gobierna mi vida más, y al mismo tiempo escribes un pacto breve y claro que puedas leer cuando tiemblen las manos. Por ejemplo, hoy renuncio a todo acceso secreto que me roba pureza y paz. Pertenezco a Cristo. Mi cuerpo es templo, mi mente es altar, mi habitación es refugio y firmas con la fecha, como quien levanta un acta en el cielo, porque el reino honra la obediencia concreta. Y aunque la carne grite al principio, después aprende a obedecer cuando escucha una voz que ya no negocia con lo que hiere. Y no te extrañe sentir la incomodidad de la abstinencia. Eso no es fracaso, es desintoxicación del alma, y mientras dura, te alimentas de escritura y de verdad. Y cada noche te acuestas bajo Salmo 91 abierto, como quien duerme bajo un ala grande, y repites hasta creerlo: tú eres mi refugio y mi fortaleza, en ti confiaré. Y cuando te levantes en la madrugada con el antiguo zumbido en la cabeza, no enciendas la pantalla, enciende la palabra y vuelve a respirar profundo hasta que el corazón recuerde su nuevo domicilio. Segundo paso, habita, no visites, porque visitar la presencia te deja recuerdos bonitos, pero habitar te da hueso nuevo, y para habitar necesitas un orden mínimo que se convierta en liturgia viva, no en ritual vacío. Y ese orden es sencillo pero fértil al despertar. Antes de tocar el teléfono, declara en voz alta: Juan 10:10, como quien dibuja con palabras la frontera del día. Hoy renuncio a lo que roba, mata y destruye, y recibo la vida abundante de Cristo sobre mi mente, mis ojos, mis manos y mi casa. Luego abre Salmo 91 y léelo despacio en primera persona, dejando que cada línea sea techo, pared y ventana. El que habita al abrigo del Altísimo soy yo, y hoy decido quedarme bajo su sombra, no como turista, sino como hijo. Y cuando llegues a escudo y adarga, es su verdad. Cruza las manos sobre el pecho como quien recibe armadura, porque no te estás autosugestionando, estás recordándole a tu alma cuál es su pacto nuevo. Además, establece un gesto diario de silencio sin pantalla, 5 o 10 minutos de respiración lenta, mirando una frase corta de la Escritura para que la atención vuelva a aprender a arrodillarse. Y deja un pequeño altar en tu casa. Puede ser una mesa con una Biblia abierta, una vela, una libreta de gratitud, porque los lugares hablan y tu alma necesita señales físicas de que ya no vive corriendo, sino habitando. Y añade un ayuno sencillo cada semana, una comida ofrecida al Señor para educar el deseo a obedecer la voz de Dios y no el antojo. Y cuando el hambre golpee, no te quejes. Di: no solo de pan vive el hombre, y vuelve tu mente a la palabra, porque así se forja el músculo invisible del dominio propio que luego sostiene decisiones grandes sin teatro. Y si tu trabajo te exprime, redime tus tramos del día con pequeños anclajes a la presencia. Repite una línea del Salmo en el ascensor. Di un Padre Nuestro caminando a la sala, donde siempre te agitas. Levanta una oración corta antes de abrir correos que te desencadenan, y verás cómo el clima cambia dentro de ti antes de que cambien las circunstancias fuera. Y cada noche haz examen de conciencia sin latigazos, preguntando: ¿dónde habité? ¿Dónde visité? ¿Dónde huí? ¿Y dónde negocié? Y termina agradeciendo 3 misericordias pequeñas, porque el agradecimiento ensancha el pecho y seca la humedad del afán. Tercer paso, ordena el poder y las riquezas bajo señorío de Cristo, para que dejen de ser trono y se vuelvan toalla y pan, porque no se trata de empobrecerte, sino de librarte del amo equivocado. Y para eso toma decisiones medibles que te amarren a la libertad. Decide un porcentaje fijo de generosidad, que te duela lo suficiente como para recordar cada mes que el dinero no manda en casa, y ponlo el primer día, no el último, para que tu corazón aprenda a honrar antes de calcular. Revisa tus fuentes de ingreso y cierra sin nostalgia aquella que exige oscuridad a cambio de rentabilidad, porque la paz vale más que la cifra. Aparta semanalmente una hora de servicio oculto, que nadie aplauda, para educar al poder a lavar pies y no a pisarlos. Y vuelve tu métrica de éxito a algo que el cielo mida y no los rankings. Por ejemplo, ¿cuánta paz habita mi mesa? ¿Cuántas veces elegí la verdad cuando la mentira era rentable? ¿Cuántas historias de otros levanté con mi responsabilidad y no con mis discursos?
Y cuando te sientes a decidir, recuerda Hebreos 4:12. Otra vez pidiendo que la palabra discierna intenciones antes de que se firme el documento, y si el orgullo empuja a decidir rápido, deja reposar la decisión bajo oración una noche, porque la prisa es amiga de errores caros y la paz es árbitro fiel. Y establece pequeñas liturgias económicas que rompan el hechizo del materialismo, como hacer compras con lista y oración breve, como poner nombre a cada gasto grande, preguntando si honra el propósito o alimenta el vacío, como revisar en familia la alegría de dar, para que el acto deje memoria en los más pequeños. Y todo esto no lo harás con rigidez, sino con gozo sobrio, porque el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y cuando aparezca la tentación de demostrar con objetos quién eres, te detienes un minuto y vuelves a Juan 10:10 y te recuerdas que la vida abundante no cabe en una caja y que tu identidad no entra en una bolsa, y respiras y eliges luz. Y porque sé que el corazón se fortalece cuando la guía termina en un sí dicho de rodillas, ahora que el mapa está delante de ti, te voy a invitar a orar conmigo para que lo que acabas de decidir en el pensamiento se firme con la boca y se selle con la presencia. Y así la casa quede bajo llave y el enemigo no pueda entrar por la rendija de la indecisión.